Hola, buenos días. Mi nombre es Pablo Angeletti, de Investigación y Desarrollo de la región sur de Buenos Aires. Gracias por conectarse a esta charla de maleza que tenemos como invitado a Ramón Gigón. Les comento dos cositas puntuales. Primero es que ustedes pueden ir cambiando de zona, que van a estar en simultáneo. Una zona es oeste de Buenos Aires y este de La Pampa, y la otra es el NEA. Así que bueno, esperamos que igualmente se queden acá con nosotros y con Ramón. Después van a poder ver en el sitio web de BAF también las otras charlas, así que no se las van a perder. Y que también pueden ir haciendo preguntas, que yo se las voy a transmitir a Ramón para que esto sea un evento más interactivo, como si fuera igual que lo hacemos a campo. Lo voy a presentar a Ramón Gigón, lo conocemos, es un referente de la zona, un experto en maleza, y nos va a comentar un poco cómo es la problemática actual del cultivo de girasol, qué malezas son importantes en esta zona, cuáles son los posibles manejos que nosotros tenemos, incluso con preemergentes. Sabemos que el cultivo de girasol quizás llegó un poco más tarde el uso de preemergente, pero entendemos como una problemática integrada en todo el ciclo del cultivo, así que está bueno abordarlo de los inicios del cultivo. Así que Ramón, buenos días, ¿cómo va? Hola, buen día. Perfecto. Todo bien por Eh, acá. bárbaro, bárbaro. Ahora con buenas precipitaciones en la zona, así que mejorando este año. Sí, la verdad que un año distinto al año pasado. Venimos con una carga hídrica importante, así que tanto para la fina como para arrancar el barbecho largo a gruesa, pinta para un buen año en la parte agrícola. Sí, así parece, así parece. Bueno, damos comienzo a la charla y vamos interactuando con las preguntas, Ramón. Dale, dale. Bueno, primero también quería agradecer por la invitación a BAF. A dar esta charla sobre manejo de malezas en girasol y dentro del lanzamiento de una nueva formulación de ClearSol Plus, ¿no? En su momento, cuando aparecieron los girasoles Clearfield, la verdad que fue un cambio muy importante en el manejo de las malezas, sobre todo un montón de especies que por ahí las vamos a ir nombrando, que se escapaban a los tratamientos tradicionales que veníamos usando en girasol, como Twinpa, como algún sulfentrazone. Y fue un cambio parecido, similar a la soja RR. En girasol fue la tecnología Clearfield. Y como sabemos todos, las malezas se fueron haciendo resistentes, principalmente a glifosato, y no cayó la tecnología RR en soja, sino que lo tuvimos que ir ayudando al glifosato para que siga funcionando. Bueno, acá sería algo parecido. Empezaron a aparecer biotipos con resistencia a inhibidores de la ALS, pero no cae la tecnología Clearfield, sino que la tenemos que ayudar, y por ahí vamos a hablar en una cuestión puntual de alguna maleza resistente, cómo podemos también ayudar a esa tecnología que todavía sigue siendo muy importante para el control de un montón de malezas que por ahí no las tenemos, porque estamos muy enfocados en 4 o 5 que son las resistentes, pero hay 200 especies, alrededor de 200 especies de malezas en Argentina, que también está haciendo una competencia y bajan los rendimientos del girasol. Bueno, voy a tratar de apurarme, dije que iba a apurarme, pero No hay problema, no hay problema. no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, vamos a hacer un pantallazo y es hora, es hora de arrancar con un manejo integrado de maleza. Ya sabemos que solamente con el herbicida no llegamos y la naturaleza va respondiendo. Entonces sí o sí tenemos que empezar a tener en cuenta lo que es control cultural, lograr buenos cultivos que nos ayuden en la competencia, y sabemos que los herbicidas terminan el control de la maleza siempre siendo más eficaces cuando tenemos un buen cultivo bien implantado que nos logre una buena competencia. No descartamos el control mecánico ni tampoco el control biológico, que también puede estar
relacionado al control de las malezas con la ganadería o el mismo control de otras especies de maleza que son sensibles sobre las malezas resistentes. Eso hay mucho para trabajar ahí, y toda la otra media pelota, decimos, es todo lo que es referido a los herbicidas. Y bueno, hoy estamos en el lanzamiento de un herbicida nuevo, o sea, logrando mejorar las formulaciones de los productos que ya tenemos. Eso, la mayoría de las empresas están trabajando en eso para que sean los más eficaces posible, buscando costos accesibles, y también lo que estamos midiendo cada vez más es el impacto ambiental, y eso me parece que ya hace un par de años se empezó a implementar fuertemente, eligiendo alternativas y productos que tengan menor impacto. Y por el otro lado hay dos efectos colaterales del uso de los herbicidas que los venimos estudiando hace mucho tiempo, que son la resistencia a los herbicidas, y tratando de rotar modos de acción, tratando de armar programas. En eso BAF está bastante metido, programas de manejo, en donde entran la rotación de los modos de acción principalmente y las mezclas. Y por el otro lado el carryover, que es el daño que puede tener algún cultivo en la rotación. Y ahí sí, con el lanzamiento del nuevo ClearSol Plus, también BAF lo tiene en cuenta y se preocupa para bajar por ahí el riesgo en algún año en particular. El girasol, sabemos, y estos son trabajos de Paco Bedmar de hace bastante tiempo, donde se trabajó muy fuertemente en lo que es la competencia con el cultivo, y sabemos que el periodo, el que llamamos crítico de competencia, va a estar ahí desde la emergencia del cultivo hasta B6. En ese momento, en esos estadios, el girasol sabemos que tiene un crecimiento relativamente lento, y podemos tener alguna explosión de malezas que nos pueden bajar el rendimiento por un crecimiento afectado en el girasol. Después de B6, el girasol sabemos que tiene un crecimiento más rápido y cierra y hace un canopeo muy interesante y una competencia sobre las malezas que quedan ahí abajo. Entonces los nacimientos de maleza tardíos generalmente no afectan fuertemente el rendimiento. Acá, en este periodo, tenemos que estar libre de maleza, y si venimos con la ayuda de un residual de preemergencia o con la aplicación del ClearSol, en estos momentos es donde tenemos que hacer un control efectivo de la maleza para que no afecte nuestro rendimiento. Girasol es interesante porque en su momento, hace muchos años, se trabajó mucho las empresas en el registro de productos, y hay alrededor de 20 activos registrados y con 10 sitios de acción diferentes. Sabemos que hay alrededor de 20 modos de acción, y la mitad tienen hay 10 sitios de acción con registro en girasol. O sea, tenemos una paleta relativamente amplia en girasol, y tenemos modos de acción como para hacer una rotación de sitios y que no se desarrolle la resistencia. Vamos a hablar primero dos palabras de Coniza, y Coniza sabemos que es una especie principalmente otoño-invernal, otoño-invierno primaveral, con un flujo de emergencia, y este año se vio bien marcado por las precipitaciones que tuvimos, de nacimientos en el otoño, que ya a esta altura pueden empezar a generar rosetas con un desarrollo importante y con rebrotes después que nos pueden afectar el cultivo de girasol. Pero ese flujo otoñal, esta es una foto que sacamos el 1 de junio este año, estaban todas las rosetitas chiquititas, 3, 4 hojitas, rosetas de 5 centímetros de diámetro, que es ahí el momento óptimo para lograr un buen control y arrancar el barbecho largo, limpio de esta maleza resistente principalmente a glifosato y a muchas otras mezclas más. Fíjense esta roseta, esto es un rastrojo de maíz, cambia bastante el asunto si la rotación viene de maíz. En general todas las malezas, lo que estamos viendo que cambian su fenología dentro de ese rastrojo de maíz, tienen un desarrollo mayor, y cuando se cosecha el maíz, sobre todo los maíces tardíos, tenemos en general todas las malezas más grandes, y los controles pueden fallar también porque están tapadas por la chala que va cayendo, y rama negra es una de ellas. Se ven plantas de este tipo con unas raíces importantes, y ahí sobre esta planta es donde viene alguna falla.
Por eso es fundamental el monitoreo y aplicar temprano para llevar el lote a cero y arrancar desde la primavera ya con el lote limpio. Ahora, a esta altura del partido, generar un buen control con glifosato y con hormonales es fundamental. Sonchus es otra especie similar a Coniza, pero con algo más de tolerancia a los ALS, algo no, mucho más tolerancia, y que también tiene un flujo de emergencia ahora otoñal importante. El uso de atracina, y empezamos a hablar cosas en terreno barroso, porque son cuestiones que no tienen registro, pero que en la realidad los productores lo usan en Argentina, y atracina puede ser una alternativa en un barbecho largo para el control de Sonchus, lo hemos visto que tiene buen control. Pero bueno, cuidado con todo ese tema legal de usar productos que no tienen registro. Yo acá lo único que le hago es mostrar experiencias y ensayos para que sepan los riesgos que pueden tomar, los riesgos que pueden tener por aplicar algún herbicida residual en un barbecho a girasol. Estos son ensayos que ya tienen bastantes años, que hacíamos en la experimental de Bordenave. Estos son ensayos en la zona de Guaminí. Aplicaciones de sulfonilurea en barbecho largo a girasol. Este era el suelo testigo, fíjense de la izquierda, y después un clorimurón, 75 gramos, a 75, a 30 y a 3 días antes de la siembra. Es muy riesgoso el uso de sulfonilureas en el barbecho largo a girasol, y tendría mucho cuidado, y sobre todo en esos suelos del sudoeste más arenosos. Pero bueno, la atracina, vuelvo ahí, la atracina no es como una sulfonilurea y hay un riesgo menor, pero vuelvo a repetir, este producto no tiene el registro para el barbecho largo a girasol. Acá también veíamos plantas, hicimos bastantes ensayos de uso de atracina en un barbecho largo a girasol, y cuando nos acercábamos a los 60 días antes de la siembra es donde empezábamos a tener un riesgo de pérdida de plantas. Puse la atracina porque es un herbicida que se usa mucho en el barbecho largo, aunque no tiene registro, a soja, y con algún posible uso también en girasol en un barbecho, ya les digo, tomando en cuenta unos 80, 90 días antes de la siembra, barbecho bien largo. Y después, bueno, la tecnología CL vino a ayudar mucho para la supresión de coniza dentro del cultivo, y sobre todo en este ensayo que hicimos hace unos años también, el CL Plus vimos que tenía un impacto de control post-emergente mayor al imazapir, al Clearsol DF que veníamos viendo. Acá vimos una diferencia muy abultada, pero bueno, fue justo este ensayo, y se suele ver por el efecto del imazamox, sobre todo ese efecto de contacto, de aplacamiento de la coniza, ayuda mucho para dejarla quietita ahí abajo del girasol y que el girasol después haga su competencia. Así que tenemos ahí una alternativa y una ayuda en lo que es Clearsol para frenar a la coniza dentro del cultivo. Sigo por otra maleza, ryegrass, una maleza típica del sur de Buenos Aires, pero bueno, es una maleza, como ven el flujo de emergencia bien temprano, es una maleza de cereales de invierno. No deberíamos tener problema en los cultivos de girasol, porque ya en octubre, noviembre, cuando se siembra el girasol por aquí, ya las emergencias ya no aparecen de ryegrass, pero sí pueden quedar algunos manchones medios prendidos que pueden, sobre todo, afectar la acumulación del agua, y si viene una primavera seca, esos manchones de ryegrass pueden afectar la implantación. Y como sabemos, para ryegrass hay que ir por el tema de los graminicidas, cletodin, aloxifop, y si tenemos una mata muy grande, cuando pasa los 15 macollos, hacer un doble golpe con paraquat o con glufosinato de amonio, también hemos visto que funciona muy bien el doble golpe. Y de meter un residual en un barbecho largo puede entrar el piroxasulfone. Sidua, cuidado, porque Sidua no tiene registro en un barbecho a girasol, pero bueno, puse este ensayo que era en un barbecho largo a soja, pero acá no es el Sidua PAC, o sea, no está el HIT metido, sino que es solamente el piroxasulfone, y piroxasulfone sabemos que es por ahora el mejor residual que tenemos para ryegrass. Entonces en estos ensayos que hicimos hace unos años, hace un par de años, veíamos el posicionamiento de un piroxasulfone en un barbecho largo
para el control de ryegrass, y veíamos que, bueno, aplicándolo muy temprano y con dosis baja nos podemos quedar un poquito cortos, pero haciéndolo en mayo o en junio, luego de llevar a cero, ya les digo, con el cletodino, con el Loxifob, después meter el piroxasulfón es una buena alternativa para dejar limpio el lote en cuanto a ryegrass. Otras gramíneas que son problemáticas en nuestra zona, ya hablando de gramínea de verano, la Digitaria sanguinalis, el pasto cuaresma es la gramínea que tenemos en mayor abundancia, y aunque no tiene todavía, no han aparecido biotipos con resistencia, por su estrategia de varios flujos durante el verano y sus bancos importantes de semilla, hace una competencia muy importante. En este ensayo lo que evaluábamos en su momento era la aplicación del Clearsol en preemergencia o en postemergencia, y lo que vimos tanto para Clearsol DF como el Plus era que en la postemergencia veíamos siempre mejores controles finales, y bueno, ese es el registro además. Lo que pasa es que había mucha consulta de la aplicación en preemergencia, pero en la postemergencia siempre vemos que el control es mejor. Y sobre todo porque para todos los residuales la variabilidad que vemos en el control es importante, porque el preemergente necesita lluvia, necesita la incorporación del producto para lograr buenos controles. Después, si llueve mucho se pueden lavar, si no llueve no se incorporan. Entonces, cuando se aplica en postemergencia, vos tenés a la maleza ahí nacida y le estás tirando a la planta ya emergida. Entonces, por eso, en la postemergencia siempre vamos a ver mejores controles. Y otro tema es que en postemergencia ya tenemos un mes más o menos, de residualidad, entonces los cultivos suelen terminar siempre más limpios. Lo que sí veíamos que aparecía algunas especies que ya nos empezaban a llamar la atención por tolerancia al OCL, como Sonchu, principalmente, una maleza importante por su tolerancia. Ramón, te hago un punto como para discutir. Nosotros sabemos que acá en la zona vos estás trabajando maleza a maleza o tocando el punto maleza a maleza, como ryegrass, como rama negra, pero sabemos que hoy en día la problemática la tenemos integrada, pensando en principalmente malezas invernales, como tocaste hasta recién, salvo Digitaria que es estival. ¿Cuál sería una recomendación para el productor hoy que llega a agosto, ¿no? o julio, y en general en el lote va a tener rama negra, va a tener ryegrass y va a tener sonchu, ¿no? ¿Cuál sería algún manejo integrado? Sé que es una pregunta complicada, para después sí ir al tándem preemergente, como comentó Aymar en el video, ir al tándem preemergente y un repaso con el CL2 Plus. Sí, no, está buena la pregunta, y son las consultas que día a día empiezan a aparecer. O sea, tenemos un complejo de malezas, y sobre todo la problemática se empieza a hacer más profunda cuando aparecen dos especies resistentes de distintas familias, y gramínea y hoja ancha principalmente. El ryegrass junto con la rama negra o con la crucífera. Entonces ahí viene todo un mundo de problemas, que es el mundo de las mezclas. Claro. El productor trata de, en un solo shot, en un solo golpe, matar a todo, y entonces empieza a mezclar el graminicida, que es el que está apuntado para ryegrass, con los herbicidas de hoja ancha, que son los que nos van a ayudar para rama negra o para crucífera. Entonces ahí hemos trabajado bastante. O sea, no es que no se pueda hacer la mezcla. Lo ideal siempre es hacer dos aplicaciones por separado, y primero apuntar a la gramínea, sobre todo porque los herbicidas que más se afectan en mezcla son los graminicidas, y también porque el ryegrass siempre suele estar en un estado de mayor desarrollo porque nace antes. Entonces apuntar al ryegrass primero, y lo ideal, ya te digo, es aplicar el graminicida, ya sea el cletodina, el Loxifob con el glifosato, y después a la hoja ancha, que se verá si es
crucífera o rama negra. Si tenemos todo junto y queremos hacer una sola aplicación, ahí hay que evaluar varias cositas. Primero, que el raygas no esté muy grande. Subir la dosis del cletodin es una opción y lo hemos visto que puede tardar un poquitito más en el control, pero llega. Subir la dosis de cletodin con el glifosato y después, si tenemos rama negra, puede ir algún producto, un hormonal que no baje tanto la eficacia del graminicida, como puede ser un clopiralid, por ejemplo. No, Perfecto. un medio que no baja tanto la eficacia del graminicida. El dicamba es uno que baja un poco más y el 2,4-D lo hacen un poco más lento el cletodin. Ahí también depende de la formulación de 2,4-D. Los ésteres o las microemulsiones hemos visto que bajan menos la eficacia que las sales al graminicida. Entonces hay todo un mundo ahí, un manejo, pero bueno, que está bueno porque vamos aprendiendo cosas nuevas para poder ayudar al productor y que de un solo golpe, como quiere, controlar todo. Y después ya te digo, si el raygrass, como lo dije hace un ratito, tiene más de 15 macollos, ya está para hacer un doble golpe. Y lo que hemos visto que con el doble golpe metemos en el primer golpe los herbicidas, el glifosato, el cletodin, el 2,4-D, el dicamba, lo que queremos para controlar todo, y en el segundo golpe, si hay algo de antagonismo dando vuelta, se borra porque con el segundo golpe vemos que el control es total para todas las malezas. Entonces ahí puede ser una opción, si tenemos todo muy desarrollado, muy pasado, hacer un doble golpe y resetear a cero el lote ahora en julio, agosto, para ya arrancar la primavera de cero. Pero por eso hay algunas cuestiones, sobre todo de compatibilidad de mezcla, que es todo un tema nuevo. Pero largo. Que sí, que lo tienen que manejar lote a lote, como decimos siempre, y evaluar el tamaño de las malezas, monitorear y evaluar un poquitito qué problema tienen ahí y ver qué mezcla va a ser la más eficaz. Ok, perfecto. Bueno, seguíamos con esto. Acá un ensayo muy interesante que hicimos con el equipo de desarrollo y van a ver que los productos están codificados. Ahí por ahí Pablo puede, pero es más o menos para decirlo en general, no puse las dosis, nada, pero era para hablar del concepto que pone BAF del programa. En este caso eran pasto cuaresma y también había equinocloa en el lote. Hicimos tratamientos preemergentes con todos estos productos que, ya les digo, no se vuelvan locos. Lo que sí que sabemos que está el piroxasulfone y hay una molécula nueva de BAF, que es un PPO, que es el 850, muy interesante, que todavía no está en registro, pero que ayuda al piroxasulfone en hoja ancha y también en gramíneas. Veíamos muy buenos controles de los residuales, acá hay otros. Y después lo que hacíamos, este era el control a los 25 días. Después hacíamos un repaso con post-emergentes, donde estaban las combinaciones del nuevo ClearSol Plus. Acá están las combinaciones en cuanto a Imazamox e Imazapyr para terminar el control. Y fíjense que estos últimos tratamientos tenían solamente los preemergentes, o sea que acá la combinación de estos con los post-emergentes logramos el control total. Era para que tengan en la cabeza el manejo y, como decía Aymar, de combinar los preemergentes con la ayuda del CL Plus para terminar el control de la gramínea o de la hoja ancha, que ahora les voy a mostrar algún ensayo más de alguna hoja ancha también que se escapa a los preemergentes. O sea, los preemergentes nos van a dar una mano, pero el repaso con el post va a terminar el control y sobre todo de gramíneas como cuaresma, que nace durante todo el verano, nos van a dar una mano importante. Sí, ahí Ramón lo que se ve principalmente que incluso los mejores preemergentes llegan a un valor de control de 70 y pico, 80%, necesitando sí o sí ese tándem de repaso como pasa en todos los cultivos. Quizás en girasol tardó un poco en llegar, pero bueno, hoy se nota que es necesario. Sí, girasol y maíz son los dos cultivos de verano que son muy sensibles a esa competencia temprana que hablaba hoy. La soja compensa un poco más, o sea, la soja muchas veces podés entrar muy enllullada y con un glifosato, lo que se venía haciendo, le sacás esa competencia y rinde lo mismo. En girasol y maíz necesitamos
necesitamos estar limpios de entrada, digamos, y a veces necesitamos de un preemergente, y ahí me parece que va a ser muy interesante si se registra todo eso para dar una mano. Y después sabemos que ningún preemergente va a tener 100, 120 días de control eficaz durante el verano, porque tenemos temperatura, porque llueve, y ningún producto va a controlar durante todo el ciclo del cultivo. Entonces, este tipo de programa combinando pre con post ayuda mucho para que el cultivo también termine limpio y que no quede un fachinal como solía quedar en los girasoles adicionales de antes. Bueno, sigo avanzando y sobre una problemática muy importante, que son las crucíferas, que han crecido mucho, la verdad, en el sudeste principalmente, estas 3 especies, Tirfeldia en Cana, en el sudoeste también, Tirfeldia sobre todo en el sudoeste, Raphanus el Nabón, en todo lo que es zona costera, principalmente con resistencia a ALS, y la bendita Anabolsa, que es la Brassica rapa con resistencias múltiples, que es la que más dispersión ha tenido en toda la región sur y también que empieza a aparecer en otras zonas norte de Buenos Aires. En general, las crucíferas tienen un patrón de emergencia más escalonado que el ryegrass, por ejemplo, y si bien son especies otoño-invierno primaverales, estas que muestro ahí, tienen su flujo de nacimiento en primavera, verano, que suele ser importante si la densidad del banco de semillas es alta. Sobre todo la anabolsa y el nabón también. Vemos nacimientos dentro de los cultivos de girasol, siendo un problema también para cultivo de verano, no solo para cultivo de invierno. Les muestro algunos ensayos, como hablábamos hace un ratito con una pregunta que me hizo Pablo. Fundamental primero llevar el lote a cero. Se puede meter algún herbicida en el barbecho largo, como este ensayo que hicimos acá en Irfeldia. Esto lo habíamos llevado a cero y después metimos residuales, algunos productos que no tienen registro, les vuelvo a repetir. Pero entraba la atracina y vemos que la atracina, que si bien es lo que más se usa en crucíferas, se nos queda corto rápidamente. Pero después hay productos como diflufenicán, fluorocloridona, fluomoxacin, que nos dan una mano. Acá estaba el piroxasulfone, que arranca bien con 200, después se nos quedó un poquito corto, y el que vimos muy bien es el 850, este producto que está en la gatera de BAF, que lo vimos muy bien en el control residual y también lo vimos muy bien en el control post-emergente. Vos, Pablo, también lo conocés bien al producto y tiene un potencial muy interesante para lo que es crucífera, tanto para barbecho a girasol, para girasol y para fina también. Sí, principalmente por la mezcla de quemado y persistencia que nos puede llegar a dar, principalmente con crucífera. Sí, así que tenemos algunas alternativas de control. Acá jugar un poquitito con los modos de acción sería importante. Sí. Diflufenicán y fluorocloridona tienen el mismo sitio, y bueno, y fluomoxacin y el 850 también, y está el piroxasulfone ahí dando vuelta con otro modo de acción. O sea, lo ideal sería ir o mezclando o ir rotando estos sitios de acción como para que la Brassica o la Irfeldia no empiecen a generar más resistencias múltiples. Y bueno, en girasol ya en la pre-siembra o en la pre-emergencia tenemos la fluorocloridona, que volvemos a ese producto que estaba casi olvidado, volvemos a traerlo a la gatera y nos viene dando una mano, ya les digo, importante, pero cuidemos la fluorocloridona porque puede aparecer la resistencia. Entonces tratemos de meter otros modos de acción y tratemos de meter mezclas de productos. En este ensayo también que armó BAF, tipo programa, esto era Nabón, resistente a ALS, se aplicaban estos preemergentes y después en postemergencia se pasaba el Clearsol DF. Y vemos que todas las mezclas que tenían la ayuda de la fluorocloridona o del fluomoxacin terminaban con buenos controles de crucíferas. Y después algunos ensayitos que hicimos tiradas de ayudarlo al CL Plus
con una mezcla de prodigio, unas bombas nucleares, ahí le pegaba un palito al girasol también, pero bueno. Esto es a lo que no deberíamos llegar, ¿no, Ramón? Sí, son situaciones totalmente de rescate, pero son 2 litros de prodigio más 2 litros de CL Plus. No es barato y el girasol tampoco se la saca y alguna maleza puede quedar prendido. Esto, prodigio es un PPO también de contacto, entonces ahí tiene que estar todo lo más chiquito posible. Pero bueno, son situaciones de rescate y son experiencias que salen a través de las consultas diarias y donde los productores insisten en probar cosas y bueno, de ahí vamos y probamos y nos gusta además. Pero bueno, son estas cuestiones que llegamos de rescate. Los girasoles deberían ir, ya les digo, si tenemos problemas de crucífera, con estos pre-emergentes, con la fluorocloridona, el diflupenican, el 850 si se registra, el piroxasulfone si se registra, y ahí les voy tirando palo a los muchachos de BAF. Y acá tenemos más ensayos también que hicimos, esto sobre Nabolsa. Fíjense, interesante que el piroxasulfone no es que no tenga control de crucífera, sino que lo vimos bien, y sobre todo si hay densidades moderadas, podemos tener muy buenos controles solamente con piroxasulfone en nabo, pero no tiene registro, ya les digo, todavía no tiene el registro de girasol, sabemos que el girasol lo tolera muy bien al piroxasulfone. Acá lo vimos casi a la par de 1 litro de fluorocloridona, y después mezclas muy interesantes como piroxasulfone más fluorocloridona o programas de meter el piroxasulfone y después el Clearsol Plus en post-emergencia, terminaban con muy buenos controles de Nabolsa en girasol. Y otro dato interesante que salió de este ensayo es que apareció una gran cantidad de abrojo chico, y ahí vemos que cómo sigue ayudando todavía la tecnología CL para alguna hoja ancha complicada como puede ser abrojo. Y recuerden, los más veteranos, que antes con el problema de abrojo y con el TwinPack no lográbamos buenos controles, y ahí la tecnología Clearfield vino a ayudar mucho para el control de esta maleza de hoja ancha en girasol. Y otra que también la tecnología CL ha ayudado mucho es el lecherón, y es una especie que demuestra una sensibilidad alta a las imidazolinonas, pero demuestra una tolerancia importante al glifosato en el barbecho y también a las aplicaciones tradicionales, por ejemplo, de TwinPack, era una de las malezas problema. Por eso, ya les digo, la IMI sigue ayudándonos mucho para estas malezas que tienen gran abundancia en el sur, como puede ser abrojo chico, como puede ser el lecherón. Bueno, estos son también ensayos viejos de lecherón, donde veíamos muy buen control. Acá les muestro sobre morenita, otra maleza problema en el sudoeste más que nada, y donde veíamos también, tanto con CL Plus como CL DF, veíamos muy buen control versus prodigio en post-emergencia. O sea, esto para reforzar que la tecnología Clearfield sigue siendo la base fundamental para el control de malezas en girasol. Y bueno, para terminar ya la última especie, y es la que se nos vino último, el yuyo colorado, y ya podemos decir que es una maleza importante en el sur también, porque tenemos lotes que ya tienen 5 o 6 años con la problemática, y verdaderamente es un problema muy importante por la competencia que generan las plantas de yuyo colorado. Una planta C4 que tiene un crecimiento muy vigoroso en el verano, y que genera una competencia muy fuerte sobre los girasoles, sobre los maíces y sobre la soja. Esta sí es una maleza bien de verano, y hasta octubre, noviembre no arrancan los flujos de nacimiento fuerte. Sí es importante el primer flujo, y en general para todas las malezas el primer pico de emergencia suele ser el más importante, y podemos tener en ese primer pico un 30-40% de nacimiento. O sea, una siembra tardía de girasol nos puede dar una mano para controlar la primer camada con un buen desecante, con un buen postemergente, y arrancar ya con menos camadas dentro del cultivo. Si sembramos bien temprano,
vamos a tener todos los nacimientos adentro del cultivo y ahí vamos a necesitar sí o sí de un muy buen preemergente, del postemergente después, porque si no la maleza nos va a ganar. Algunas experiencias en maceta y con productos que podrían entrar en girasol. Acá vemos quemada con estajer, que puede ser un PPO para el barbecho. Acá estaba el HIT, pero no tiene registro para... muy buen quemador de colorado, pero no tiene el registro para girasol. El prodigio en post. Y también habíamos metido, fíjense, el vaso 850, y por eso lo que decía Pablo también, el buen quemado que tiene, también sobre malezas resistente como yuyo colorado, fíjense la quemada que le dio. Y el Dasen, volvemos a otros productos, el Benazolín también tiene una chance de volver en post-emergencia de girasol. Son productos que se usaban antes, en su momento, productos que tienen fitotoxicidad, prodigio, el Benazolín, pero pueden llegar a darnos una mano también dentro de la paleta y de los modos de acción que tenemos dando vuelta para girasol. Y después muchos de los herbicidas que se usan para soja también pueden entrar en girasol, ya sea el S-metolaclor, el sulfentrazone, fluomoxacin, el diflufenican, o mezclas nos pueden dar una mano también para el yuyo colorado en la presiembra o en la preemergencia de girasol. Y después, bueno, cuando tengamos el registro de BAF del piroxasulfone y del 850, vamos a tener una gran mano de preemergente para terminar el control de colorado. Bueno, eso era todo de mi parte. La verdad que muy bueno, muy completo, principalmente porque tocamos todas las malezas que hay en la zona, tanto de invierno como de verano. Mostraste todas las alternativas que hoy tiene el productor en cuanto a preemergente, y también ahí recalcaste un poco el tema del pilar del sistema Clearfield, que ningún preemergente, así sea el mejor preemergente, igualmente logra los controles de 100% dentro del cultivo de girasol. Hizo un poco por lo cual nosotros tuvimos que adaptar la tecnología y buscar por ahí un producto más flexible. Principalmente hoy el área del trigo creció muchísimo, y sabemos que trigo y cebada entra dentro de la rotación de girasol, así que por eso por ahí buscamos un producto flexible, con una persistencia que entre dentro del cultivo de girasol y que no lo exceda, y agregando Imazamox, que es como vos mostrabas ahí en Rama Negra, principalmente Imazamox de la IMI, que nosotros tenemos más soluble, es la que tiene más fuerza de choque sobre la maleza nacida, y después le deja el trabajo por ahí al Imazapir para que empiece a controlar las camadas adentro del cultivo. No sé, Ramón, si tenés algo para agregar, algún comentario. Por ahora no surgieron consultas. Yo sé que si esto hubiéramos estado en el campo, hubieran salido muchísimas mezclas y agregados que siempre pasa. Así que no sé si tenés alguna... Sí, no, por ahí, como cada año es diferente, lo que vemos este año particular, y hoy lo charlábamos temprano, la cantidad de lluvia que hemos tenido, eso también provoca un nacimiento mayor de malezas. Entonces, para prepararse para el barbecho, para girasol, es importante que ahora cuando baje el agua, en algunos casos donde llovió mucho, ya ir preparando los barbechos, porque tenemos mucho nacimiento de malezas en general. El raigras, sobre todo, vino muy temprano, muy fuerte el nacimiento. También las crucíferas y la rama negra, mirar los tamaños y que no se nos pasen esas rosetas que podemos manejar, como para arrancar el lote limpio. También lo que decía de la tecnología CL+, corremos menos riesgo de carry-over, y con la lluvia que tuvimos, y sabemos que la IMI en general cuando llueve se degradan todas, así que ahora para la siembra de los cultivos de fina no deberíamos tener problemas de un carry del año anterior. Y después tenemos ahora la nueva formulación que va a tener menos riesgo aún, con el MOX metido. Así que me parece que hay una paleta interesante. Se vienen años muy
interesante en cuanto a la química, no solo BAF, otras empresas también están trabajando con algunas nuevas moléculas y me parece que resurge todo el tema de discovery, de investigación y desarrollo de nuevos productos que nos van a dar una mano importante para girasol, que también muchas veces se tiene medio olvidado. Ahora creo que volvió, BAF le da mucha importancia al cultivo y siempre estamos probando algunas moléculas nuevas que puede llegar a aparecer para este cultivo tan importante para nuestra región. Es así. Siempre para BAF fue importante, apalancado con el sistema Clearfield, y bueno, y ahí vimos que seguimos trabajando, y no solo con el CL2 Plus, sino con productos nuevos para este nuevo escenario que tiene hoy el cultivo de girasol. Voy a dejar 2 puntitos que por ahí acá surgieron como pregunta, que siempre surgen en realidad, es este año cuántos materiales va a haber CL Plus. Son 6 materiales, tengo acá el machete, son 6 materiales, hay uno de ACA, que es el 350 CP, hay 3 materiales de Brevant, que es el MG 360 CP, y 2 nuevos materiales, linoleico y oleico. Hay uno de Nucid, el 4170, también CP, y uno de Nidera, conocido por nosotros, el 1600 L+. Así que bueno, ya hoy los productores tienen un producto más flexible, y como siempre desde el área técnica vamos a estar disponibles, incluso con la mano de Ramón, que siempre está ahí, para atender las consultas y apoyarlo en el lote, ¿no? Este año que parece que es diferente, bastante diferente al año pasado. Así que bueno, muchas gracias Ramón por la presencia, gracias como siempre. Gracias, abrazo para todos. Bueno, buen día a todos, bienvenidos. Para la gente que está conectada y no me conoce, me presento, mi nombre es Pablo Gobet, yo soy ingeniero agrónomo, trabajo para BASF Argentina en el área de investigación y desarrollo, principalmente como representante o referente de herbicidas en lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Antes de comenzar con la dinámica del bloque, 2 cositas. En primer lugar, ustedes van a tener disponible, grabado, los diferentes bloques con las diferentes zonas y sus problemáticas de maleza para que puedan entrar. Y a su vez, ahora online pueden entrar y salir en los diferentes bloques con las diferentes temáticas por zona. Bueno, estamos en presencia de un referente muy importante para la zona. En este caso vamos a trabajar un poco en un ping-pong de preguntas y respuestas, tanto con el referente como también con ustedes, de la problemática de malezas de la zona oeste de Buenos Aires y La Pampa. Esta persona es asesor privado, hace años que viene trabajando en conjunto con BAF en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías al mercado, o sea que los conocemos hace tiempo. Él es parte de una consultora muy importante llamada Ojos del Salado, así que bueno, les presento a Mauro Mortarini. Mauro, buen día, ¿cómo estás? Hola Pablo, buen día, ¿cómo te va? Bien, Mauro, bien, ¿vos todo bien? Todo tranquilo, por lo menos. Bueno. Mauro, te cuento a vos y le contamos a la gente de qué se trata este bloque. Como les comenté hoy, vamos a trabajar la problemática de malezas resistentes para el cultivo de girasol en el oeste de Buenos Aires y La Pampa. Y vamos a tener una disertación de Mauro, que va a ser disparadora de preguntas y respuestas, tanto conmigo como también para la gente, que va a durar más o menos unos 40 minutos, 45 minutos. La idea, vamos a trabajar en eso, y después, a medida que Mauro va disertando la presentación, la gente puede ir reformulando preguntas. Bueno, esas preguntas las vamos a tratar de responder dentro de los 10-15 minutos finales del bloque, en donde obviamente ese es un periodo acotado de tiempo, para aquellas preguntas que queden fuera, básicamente nosotros tenemos los datos de quien se han registrado y la vamos a contestar personalmente por vía email. Mauro, cultivo de girasol, un cultivo que en el momento de la decisión de asignar el ambiente o el lote, sabemos que es un cultivo que siempre va a disputarse con el cultivo de soja, que hace años que por ahí va a zonas restrictivas.
no solamente de potencial de rinde, sino también de calidad de suelo, con bajos niveles de materia orgánica, con altos niveles de arena, que también hace o dificulta el manejo de herbicidas en preemergencia. Un poco la pregunta, Mauro, como para arrancar con la dinámica, ¿cuál crees vos que es el mejor manejo o la planificación del manejo de malezas resistentes o de difícil control en la zona en que estamos tocando? Sí, Pablo, bueno, como vos bien comentaste, sí, el cultivo de girasol disputa, digamos, superficie con soja, a veces queda relegado a ambientes donde no se puede expresar todo su potencial. Hoy realmente en los planteos de punta, digamos, de girasol, cuando le da ambiente, le da estructura de cultivo y demás, estamos teniendo negocios muy buenos que con híbridos actuales van a tener bonificaciones de hasta el 20%, y algún negocio que uno pueda llegar a capturar de alto leico, en buenos ambientes podemos llegar a estar peleando algún negocio con la soja, ¿no? Pero bueno, es estratégico el cultivo. Hay ambientes donde los contenidos de arena son tan altos que obviamente el cultivo de soja ahí no nos da seguridad. Tenemos un alto riesgo de productividad con el cultivo de soja, entonces ahí el girasol empieza a ganar terreno. Lo cierto sí que, digamos, el cultivo de girasol tiene una limitante que es su alta sensibilidad en general a las moléculas, ¿no? de herbicidas. Entonces, sumado a eso, suelos muy frágiles, como vos recién decías, de baja materia orgánica, alto contenido de arena, entonces eso hace que, digamos, muchos herbicidas por ahí puedan entrar a dosis menores. Eso mientras no teníamos demasiado problema de tolerancia y resistencia en malezas, venía bien. Pero bueno, en general el cultivo de girasol estaba visto como un retroceso, digamos, en el manejo de malezas cuando uno lo incorporaba en la rotación, ¿no? Estas fotos eran muy, muy común de verlas. Entonces empezamos a trabajar bastante, ya desde hace años, en el cultivo de girasol, no solo en cuestiones de herbicidas y demás, sino también en ver algunas cuestiones de estructura del cultivo. Eso después, por ahí calculo que lo vamos a charlar. Pero digamos, en cuanto a la pregunta concreta tuya de planificación en el cultivo de girasol, es de los que tal vez más importante es planificar todo el paquete tecnológico, justamente para no tener que tomar reacciones reactivas, decisiones reactivas, digamos, y más proactivas de tener que aplicar dosis muy altas cerca del cultivo para resetear malezas tolerantes o resistentes excedidas de tamaño. Que a veces eso sucede en otros cultivos. En maíz terminás viendo problemas de formaciones de raíces, en soja por ahí es el cultivo que más lo soporta, y en girasol eso es el cultivo que menos lo podríamos hacer. Entonces eso lo que implica es que uno planifique durante todo el año. Digamos, yo creo que hubo un quiebre con dos tecnologías. Obviamente fue en su momento la liberación de los Clearsol, digamos, de los girasoles Clearsol. Vos fíjate que nosotros, por ejemplo, en el año 2009, en la red nuestra de girasol, teníamos el 70% de los higos eran convencionales. Poco a poco se estaban recién convirtiendo las líneas a Clearsol. Era una muy buena ventaja, era un cambio importante avanzar, digamos, sobre contar con esa tecnología. Pero ¿qué nos pasaba? Nosotros ahí en la red en esa época, me acuerdo que hasta hace muy poquito, dividíamos los rankings, el ranking de los convencionales y los CL, porque en aquel entonces todavía tenían baja materia orgánica, baja materia grasa, y con el paso del tiempo, fíjate que eso fue cambiando. Hoy en la actualidad tenemos el 80% de los materiales que son Clearsol y el resto convencionales de los que participan en la red. Pero no solo eso, sino que los Clearsol hoy tienen bonificaciones de hasta 20% de materia grasa y con altísimos potenciales de rendimiento. Entonces eso depende del ambiente y el manejo que hagamos. Y bueno, hoy
pensar, yo creo que la tecnología ClearSol en nuestra zona, mínimo como un seguro, entra. ¿Viste? Vos la verdad, con la planificación, decís, bueno, yo tengo el híbrido, si después necesito la tecnología la uso, si no, por algún otro motivo no lo uso, pero está. Y después, un desarrollo interesante en el que Nicasio Rodríguez, un referente nuestro acá en la región en malezas, digamos, en su momento la maleza problema era el famoso cardo ruso. Sí. Entonces, la estrategia de Nicasio en su momento de posicionar una molécula como sulfentrazone particionada, que en muchos casos, digamos, se pensaba por una cuestión de fito, que sí, es cierto, pero lo que ahí se lograba era ajustar una primera dosis de sulfentrazone a los primeros flujos de cardo ruso. Entonces vos una maleza que era muy difícil de controlar en aquel entonces, la molécula era glifosato, digamos, porque tiene, uno como toma tamaño, tiene una tolerancia importante al glifosato, uno lograba que esos flujos de cardo ruso no estuvieran. Entonces sulfentrazone con la tecnología ClearSol fueron lo que marcaron al cultivo de girasol y empezamos a mejorar muchas cosas acá en este tiempo. Lo cierto es que después vinieron los biotipos, por ejemplo, de Amaranthus, resistentes no solo a LS, sino a Colorado. Rama negra, que otra vez vuelve a tener protagonismo porque nos está obligando a controlarla cada vez más chiquita. Entonces, en el girasol, más que nunca, hay que hacer toda la planificación de herbicidas del año, como nosotros siempre lo hacemos con el resto y lo proponemos, digamos, para el resto de los cultivos, pero tratar de llegar a la preemergencia o a la presiembra del cultivo de la mejor manera posible para evitar problemas de toxicidad y dosis elevadas de hormonales y demás que obviamente al cultivo de girasol no le asientan bien. Esas que están ahí son más o menos las malezas sobre las que hoy más se consulta, digamos, ¿no? Chloris aparece como una maleza tolerante, Amaranthus aparece obviamente como una maleza ya resistente a dos mecanismos de acción, glifosato y ALS, con lo cual ahí la estrategia preemergente es importante. Lecherón es muy importante, sobre todo en La Pampa. Acá tenemos zonas como Pueblo de Zorro y demás, donde hay zonas con mucha presión, y ahí la tecnología ClearSol es clave. En esos ambientes es clave la tecnología ClearSol. Y después, bueno, un clásico, la roseta, digamos, en el cultivo de girasol, que también requiere de ajustes como para no tener problemas. Entonces, digamos, en general estas no se pueden manejar, algunas con más o menos dificultad, las tecnologías están, pero termina siendo muy, muy importante la planificación y los momentos de aplicación de herbicidas. Entonces, este es un poco el esquema que nosotros siempre manejamos, y para nosotros sigue siendo clave el mes de agosto, como para no dejar nacer rama negra, que ahí básicamente tenemos que ir con alguna triacina de registro en girasol, y no tenemos muchas más alternativas. Y después, obviamente, cardo ruso, o si aparece lecherón y demás, por lo general lecherón se maneja más con el ClearSol Post, como para ya después cerrar bien, que como preemergente, ¿no? Entonces, en el cultivo de girasol, la estrategia es esta: tratar de mirar, tener relevadas todas las malezas de los lotes, y actuar de la mejor manera posible, anticipadamente, a los flujos de esas malezas y apilar residualidades. El hecho de apilar residualidades y saber que podemos adelantarnos, eso nos permite que, alejándonos del cultivo, accedamos a ciertos principios activos con un poquito más de dosis, sin generar perjuicios al cultivo. En cambio, si nos vamos muy encima, tenemos que bajar dosis y muchas veces estamos por debajo del mínimo cantidad de gramos de ingrediente activo que necesitamos para tener alta eficacia. Entonces, un poco redondeando tu pregunta, creo que este es el esquema que necesitamos en girasol, y empezar a intervenir, solucionar obviamente los barbecho largos, por supuesto, pero ya en agosto tenemos que empezar a apilar residualidades con tiempo, cosa que las malezas se manejen un poco más preventivamente, y no llegar
desordenados a la siembra del cultivo. Bien. Sabemos desde el punto de vista de sustentabilidad que no podemos dejar en manos solo de un herbicida el control de malezas. En el momento de la toma de decisiones de un asesor o un productor en la zona en donde tiene que decidir el tipo de híbrido en función a la precocidad, al ciclo, distanciamiento entre hileras, densidad de siembra segura ambiente. Mauro, ¿vos crees que hay factores importantes en la toma de decisiones en ese momento, en la planificación, que pueden complementar al control de malezas de un herbicida? Sí, sin dudas. Sin dudas. Imagínate que el cultivo de girasol en general, digamos, por supuesto, algo que es un dato que es real, al menos presenta un amplio rango de densidades en el que el rendimiento es el mismo. Entonces es muy común encontrar en lotes de girasol estructuras deficientes de cultivo. Porque como en general no se necesita mucha densidad para eso, se siembra poco, o densidades bajas. Pero en la realidad a nivel de lote, es que vos después terminás teniendo una estructura deficiente del cultivo, con huecos, y ahí es donde vos, por más que hayas elegido una muy buena estrategia de herbicidas, no estás ayudando, porque digamos, la residualidad agronómica, por decirlo así, de un herbicida, como vos sabés, es la persistencia de ese herbicida correctamente incorporado, pero a su vez todo lo que el cultivo lo ayuda. Claro. Entonces nosotros hemos trabajado mucho con eso. Si mirás los potenciales de rendimiento que explora la red de girasol nuestra, son altísimos. Pero ahí vos estás teniendo, por supuesto, parcelas libres de malezas, todo uniforme, y planteos de siembra donde estamos pensando en las 50.000 plantas logradas o 45.000 plantas logradas. Está bien que a veces si hay ambientes muy restrictivos, no podés ir a esos niveles de densidad. Pero lo que sí hemos visto, que muchas veces incrementar las densidades en lotes, los rendimientos son mayores. Y son mayores porque en realidad lo que se logra es, no tanto con una respuesta a la densidad, que eso se logra en un ensayo, donde vos tenés todo el resto constante y solamente movés densidad. En cambio en un lote no, hay todas las variables sueltas. Entonces, ese aumento de densidad se traduce en coberturas a floración mucho mejores del cultivo de girasol. De hecho, hay muchos trabajos que te marcan que esa variable, el nivel de cobertura a floración, está muy correlacionada con los niveles de rendimiento. Entonces, no solo logramos explorar mejores rendimientos, logrando mayores índices de área foliar, como se muestra acá, sino que a su vez competimos mejor con las malezas. Entonces estamos llegando al final de los lotes muy bien parados con el tema malezas. Entonces, fíjate que hay híbridos, si bien hay diferencias entre híbridos, pero si a lo mejor se están sembrando 30.000 plantas, 35.000 plantas en algunos casos, corres alto riesgo de estar con sectores de 20.000 o menos. En cambio, todavía tenemos posibilidades de ganar índice de área foliar y rendimiento, como se muestra acá en esta relación, buscando densidades más altas. Y en los ambientes más productivos, con más razón todavía, ¿no? Entonces, mejorar la estructura del cultivo es lo que nos permite competir mejor con maleza. Yo creo que en el girasol, esa es algo que muchos productores ya lo entendieron hace muchos años, y son los que han logrado hoy cultivos más limpios y lograron explorar rendimientos reales alcanzados mucho más importantes de lo que estaban acostumbrados. O sea que es un complemento clave a la elección del herbicida también, ¿no? En el manejo. Por supuesto, en realidad en cualquier cultivo, para mí, digamos, el control de malezas arranca con una buena siembra. Vos podés tener la mejor estrategia de herbicidas, pero tu cultivo está desparejo. Vos tenés una maleza como Amaranthus, por ejemplo, le diste luz, perdiste. No te perdonan, sí, no te perdonan. El año pasado me dediqué a sacar fotos de lotes, incluso con vuelos de dron, para mostrar
como cuando teníamos estructuras deficientes, tanto en maíz, en trigo, que lo tenés el problema después a cosecha, o en soja, o gana rama negra, o gana, por ejemplo, en trigo, en el invierno termina ganando rama negra. Entonces, después controlar una rama negra en tamaños excedidos es una tarea prácticamente imposible, o a base de gramos de ingrediente activo, y para aquellos que por ahí hoy estamos mirando un poco más impacto ambiental y demás, los índices no nos empiezan a dar muy bien. Entonces, es algo tan sencillo a veces como pensar en una muy buena siembra, y ahí arranca el control de malezas para ayudar a los herbicidas. El herbicida es una herramienta, pero tenemos que estar ayudándola, en este caso con estructura de cultivo. Bien, buenísimo. Así que bueno, eso me parece que es un poco las cosas que estamos mirando hoy en el cultivo de girasol, más allá de los herbicidas, ¿no? Uh-huh. Bueno, Mauro, mira, vos sabés muy bien que, y principalmente tu zona fue uno de los disparadores junto con la zona de Córdoba, en la adopción de cultivos de servicio, ¿no? Llamado en su momento, cuando lo desarrolló INTA, cultivos de cobertura, que en su momento, con la era del glifosato, hacía mucho hincapié en los atributos de propiedades químicas del suelo, físicas del suelo, ¿no? Porosidad, materia orgánica, relación carbono-nitrógeno, y que hoy en día en la elección de ese cultivo de servicio, lo importante es el control de malezas, ¿no? Ha sido cada vez más relevante la participación. Ustedes fueron una de las zonas donde empezaron las decisiones en incorporar a la rotación con una avena, con un centeno, con un triticale, con una vicia. Entonces, ¿qué opinás también como un complemento de los cultivos de servicio en la rotación? ¿Cuál para vos sería una de las mejores alternativas a seleccionar? Y desde nuestro lugar también de BAF estamos trabajando ya hace un par de años en, como vemos que en la rotación ya es importante su participación, en la selectividad de los herbicidas que hoy tenemos en el portafolio comerciales, no solamente en el barbecho, en un barbecho de un cultivo de servicio, sino también en un carry over que se empieza a tener relevancia en esta zona por los suelos restrictivos que estábamos hablando hoy temprano. Entonces, ¿qué opinión tenés de los cultivos de servicio? Si hay alguno que por ahí veas más factible para usar en la zona, ¿nos podés comentar un poco algo de eso? Ustedes tienen muy buena experiencia. Sí, obviamente estamos claramente buscando intensificar la rotación, ¿no? Yo creo que, como vos decís, el principal disparador han sido las malezas, pero lo cierto es que nosotros ya en algunas zonas acá hay datos de la gente de INTA y demás, en los que midiendo eficiencias de barbecho, es decir, bueno, con cuánta agua partiste al inicio del barbecho y con cuánta agua terminaste, se llaman términos de agua, en algunos casos estamos teniendo eficiencias negativas. O sea, ahí quiere decir que estamos partiendo con más agua, terminamos con menos agua de la que partimos. Bien. Entonces vos decís, che, ¿y ahí qué está pasando? Y bueno, ahí lo que está pasando es que el suelo no está aprovechando bien las lluvias, la infiltración está comprometida. Entonces, el uso de cultivos de cobertura, acá esta es una zona que necesita, estos suelos necesitan la incorporación de gramíneas, de raíces. Entonces, cuando nos corremos de la rotación, que incluso hemos transitado distintos escenarios, y Argentina es un clásico en ese sentido, entonces por ahí se corren las gramíneas de la rotación, y eso por supuesto depende de los segmentos de productores de los que estemos hablando. Entonces los suelos empiezan a comprometerse. Entonces, los cultivos de servicio hoy, digamos, tienen esa doble función. Lo que sí estamos viendo es que, por un lado, tenemos las mejores físicas en los suelos y demás. En algunos casos hay aportes nutricionales. Y por otro lado, ayudan a que los herbicidas funcionen mejor. Y en un cultivo como girasol, que tiene una cierta sensibilidad en general a las moléculas, es interesante. Ahora, ahí hay varias cosas complejas para analizar, y sobre todo en el cultivo de girasol. En realidad, obviamente, cuando uno incorpora cultivos de cobertura,
tiene que manejar muy bien fechas de siembra o sobre todo la interrupción del consumo de agua del cultivo. ¿Por qué? Porque en realidad las recargas primaverales uno las debería dejar para que las consuma el cultivo que sigue. Ahora, yo debo tener por acá algún slide donde ayuda un poco a explicar lo que quiero decir. El tema es que el cultivo de girasol vamos a suponer que en el barbecho trabajamos con cultivo de cobertura. Y entonces estamos viendo, bueno, ¿cuál es el momento para secarlo? El cultivo de girasol tiene una alta correlación, el rendimiento, la productividad, con el agua a la siembra. Ya nosotros estos datos los tenemos en la red de girasol nuestra, pero incluso hay datos mucho más viejos, digamos, de 15 años atrás o 20 años atrás, que muestran la misma correlación. Entonces, si pensamos en el cultivo de girasol sobre cultivo de cobertura, tenemos que tener en cuenta esto, por un lado. Y por otro lado, hay otra cuestión que también va de la mano con esto, que es la fecha de siembra. Entonces, el cultivo de girasol tiene un rango de fecha de siembra en el que se puede manejar bien, que estamos hablando dentro del mes de octubre, pero después podemos empezar a sufrir pérdidas de productividad importantes. Hoy ya hay algunas diferencias entre híbridos, pero también de materia grasa. Y hay que ver cómo nos va con ciertas enfermedades que hoy, por ejemplo, una enfermedad que tal vez nos está llevando toda la atención es Fomopsis, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esas cuestiones al momento de incorporar un cultivo. Y otro aspecto que vos remarcaste con el tema del carry-over y demás, es que la otra opción, y muchas veces utilizada y a veces por planteos mixtos, es que el girasol, como a veces nos libera antes, podemos partir con un alto potencial para cultivo de cobertura, de uso exclusivo, digamos, como servicio, o bien a nivel de verdeos o combinado. Es decir, bueno, tomo los servicios, digamos, de este cultivo, pero a su vez consumo con animales. Entonces, como estás tan cerca de la cosecha, ahí también es importante ver cómo manejamos estas cuestiones con los herbicidas a nivel de carry. Entonces, estas cuestiones que hemos charlado con vos en algún momento, mientras, digamos, en estos ensayos de desarrollo de nuevos productos y demás que tienen ustedes, digamos, cómo lograr un producto un poco más flexible en ese sentido cuando tenemos que, a lo mejor, una rotación muy intensificada, girasol, cultivo de servicio, girasol, verdeos. Entonces ahí es donde también es otro punto en el que tenemos que mejorar y necesitamos herbicidas más flexibles, ¿no? Pero bueno, estas son las cuestiones de los cultivos de servicio. En girasol también lo estamos viendo, pero tenemos esto. O sea, no nos podemos retrasar mucho en fecha de siembra, ni tampoco podemos partir con el suelo muy seco. Entonces, es importante incorporar procesos y estar muy atentos sobre cómo hacerlos. Sabemos muy bien que en los últimos años, por problemática de malezas resistentes o tolerantes, se ha empezado a usar o adoptar en mayor medida el uso de preemergentes, aunque también sabemos que esos preemergentes están acotados en diversidad, ¿no? No tenemos muchas herramientas en el cultivo de girasol, a su vez muchas de esas herramientas son genéricas y han perdido también performance de control de las malezas que hoy son importantes en el cultivo. ¿Qué opinión tenés vos sobre esto, en el uso de preemergentes? ¿Cuál creés vos que son los que mejor están funcionando hoy? ¿Qué opinión tenés de la innovación de las empresas? ¿Por qué está faltando el desarrollo de nuevos herbicidas para el cultivo? Mira, yo te puedo dar por ahí la visión desde mi posición, ¿no? Porque por ahí uno dice, che, necesitaríamos más desarrollos en girasol.
Bueno, el girasol tiene una superficie importante a nivel país, con lo cual como negocio potencial para el registro de nuevas moléculas, me imagino que debe ser un cultivo interesante, pero bueno, eso, digamos, es el análisis de la compañía, ¿no? Muchas veces algunos cultivos quedan relegados porque son 700, 800.000 hectáreas, entonces como número a lo mejor no, como mercado no es importante, pero desde el punto de vista nuestro, en realidad, yo creo que, en realidad como opciones hay muchas. El problema del girasol siempre fue un cultivo complejo. Si vos analizabas qué es lo que había pasado con el rendimiento potencial del cultivo girasol a través de los años, vos encontrabas que el gran salto de potencial de rendimiento se dio del paso de variedades de polinización abierta a híbridos. Y a partir de ahí, de años 70 hasta para adelante, año 2000, por ejemplo, 2000 y pico, es como que tienes una meseta. Aún así, te encontrabas con algunos girasoles que mostraban un potencial muy grande. En aquella época, algunos contiflor, después algunos paraíso, y hoy te encontrás con algunos materiales de altísimo potencial de rendimiento y bonificación. Entonces, ¿y eso por qué, digamos, por qué el cultivo de girasol no creció a lo mejor tanto en potencialidad como, bueno, en principio porque por ahí en las primeras etapas de mejoramiento se descartaba por enfermedades. Entonces a lo mejor vos tenías líneas muy interesantes, pero por enfermedades no las podías, no avanzaban. Hoy creo que eso mejoró mucho. Lo que todavía, por eso creo que el gran salto fue el ClearSol como tecnología, ¿no? En la incorporación de una tolerancia. Entonces, que por otro lado también tenés la limitante que al ser de polinización abierta hay muchas cuestiones en asuntos regulatorios que no te autorizan, ¿no? Por ser justamente un cultivo no, digamos, alógamo. Entonces, hoy yo creo que la falta de desarrollos viene también por esa gran sensibilidad que tiene el cultivo, porque vos tenés muchas moléculas. Es muy difícil el desarrollo, porque por eso nosotros estamos trabajando es, bueno, ¿cómo adelanto y apilo, cosa de cuando yo llega, tengo incorporado el producto y por ahí uno reduce o llega a niveles de alguna fito que no cambia y no influye. Entonces tenemos que empezar a convivir en girasol con alguna fito que tenemos que saber que no nos genera nada. Pero asumir fitotoxicidad por control, como se hace en alguna zona para otros cultivos, como maní. Totalmente. Entonces, se han probado un montón de moléculas. Vos decís, che, bueno, flumoxacino, hay muchas que tienen registros, pero a lo mejor los tienen con dosis bajas. Y esas dosis bajas no te generan fito, pero no te generan control y persistencia. Entonces, me parece que la cosa pasa por ahí, es un cultivo difícil desde ese punto de vista, es difícil incorporar tolerancias, pero me parece que la clave está en la planificación y que nosotros podamos apilar, entender que tenemos que trabajar casi sin malezas en el lote, no esperar a que nazcan las malezas. Eso lo podíamos hacer antes, hoy con esas tolerantes y resistentes no, porque tenés que empezar con doble golpes y demás. Entonces, superponer herbicidas y muchos de estos de los clásicos, pero bueno, yo en realidad siempre te vengo diciendo, liberame esos precomerciales que tenés ahí interesantes que nos cambiarían el juego en girasol. Ya hace unos años que estamos trabajando para tener algunas alternativas de BASF en el barbecho de girasol. Hasta ahora está dando muy buenos resultados en roseta y en algunas otras malezas clave. Así que bueno, hemos estado trabajando bastante juntos, Mauro. Para un poco cerrar el bloque de la disertación y empezar al bloque de los 10-15 minutos de preguntas y responder a todos aquellos que han intervenido técnicamente en consultas para vos y obviamente también para mí. Mauro, si tendrías que definir qué atributos debería tener un herbicida para que vos lo puedas elegir o qué esperás de un herbicida en el mercado, Mauro. Es un poco lo que nosotros trabajamos fuertemente de BASF antes del lanzamiento, cuando construimos la propuesta de valor de un herbicida, ¿no? Con todos esos datos sólidos de R&D que venimos trabajando hace años y cruzamos con lo que el productor espera. Como comentario de lo que vemos viendo es que un poco coincide con la presentación de Aymar,
hay 3, 4 atributos clave que siempre elige en primer lugar el productor: eficacia, persistencia y flexibilidad. Y flexibilidad viene obviamente de la mano de carryover y selectividad, y también el tema de bandas toxicológicas y bueno, un poco las aplicaciones periurbanas que hoy están siendo muy importantes las recetas fitosanitarias. ¿Qué esperás vos de un herbicida que va a salir al mercado por parte de una empresa? ¿Qué es lo que vos le demandás a la empresa en ese sentido? ¿Qué es lo que a vos te sirve? ¿Qué atributos? Obviamente que el tema de eficacia me parece que claramente está en primer lugar, pero esa eficacia persistente. O sea que me parece que eficacia y persistencia tiene que estar. Ahora, dentro de la persistencia, acá en esta zona necesitamos cierta flexibilidad. No podemos irnos muy allá porque empezamos a tener problemas de carryover en la zona que tenemos. Entonces, quiero un producto eficaz, persistente, pero que de alguna manera yo pueda ver cómo puedo manejarme para evitar problemas de carry en los cultivos sucesivos. Estoy en zonas muy frágiles. Entonces me parece que eso es lo importante. Obviamente, si me decís a mí, yo soy muy de también decir, che, bueno, una buena formulación. Pero bueno, en general, cuando uno apunta a productos de compañías que invierten millones de dólares en investigación, la calidad de la formulación casi la das por descontada. Pero me parece que el tema de la eficacia, la persistencia y esa flexibilidad en las cuestiones de persistencia, me parece que eso es clave. O sea, o manejarlo por dosis, o, digamos, o ya te digo, probablemente tengamos que combinar cosas para que ese producto a lo mejor, y contar con esas dosis de registro, porque muchas veces vos tenés que bajar dosis o subir dosis y estás fuera de registro. Entonces, esa flexibilidad, digamos, en nuestra zona y en el cultivo de girasol me parece que es clave, ¿no? Y la selectividad. En girasol habría que sumarla, pero como una más. Bien. Damos el puntapié a empezar a contestar algunas preguntas que ya estuve viendo mientras estábamos charlando, que fueron saliendo. Bueno, agradecer a todos los que han participado también, porque la verdad que hay muchas preguntas. Mauro, una pregunta muy importante. Desde el punto de vista del manejo de Amaranthus, sabemos que hay zonas en donde ya Amaranthus empieza a estar en el cultivo de girasol y las estrategias de decisión son totalmente distintas a otro tipo de malezas, donde empieza a intervenir en un barbecho con sulfentrazones. ¿Cuál sería para vos la mejor estrategia? Mira, obviamente hoy en girasol, pensando en selectividad y en eficacia y demás, la molécula hoy me parece que casi sin dudas es el sulfentrazone. El tema es cuánto irnos en dosis. Para tener eficacia, nosotros necesitamos tener por lo menos 200 gramos de ingrediente activo. Entonces, en girasol, en general, en zonas arenosas, se trabaja con 150. Ya los 200 gramos de ingrediente activo, en términos generales, está muy al límite. Si vos mirás desde que se empezó a masificar el uso del sulfentrazone, nosotros acá los girasoleros, digamos, los que veníamos de zonas girasoleras, estábamos muy con el sulfentrazone cuando apareció el problema ya hace unos años de Amaranthus resistente, y más hacia el norte era del fluvoxacin. Y nosotros teníamos mucha experiencia y nos gustaba el sulfentrazone. Después el sulfentrazone empezó a masificarse al resto por el cultivo de soja, digamos, ¿no? Pero me parece que en girasol es eso. Ahora, la dosis que podríamos, en principio, o que más está dando vuelta de uso, estamos al límite un poquito por debajo de lo que necesitamos a lo mejor para planteos de alta presión de Amaranthus. Y pensemos que es un cultivo que digamos, no tenemos estrategias buenas post, digamos, porque en definitiva, el problema, ¿por qué? Porque tenemos resistencia a ALS. Entonces, la clave es manejarlo, pero nosotros lo que estamos usando es sulfentrazone, a veces apilando para subir gramos de ingrediente activo y que el cultivo no lo jorobe. Igual en muchas zonas estamos yendo a los gramos de ingrediente activo que necesitamos, vemos algunas fitos, pero eso no es importante, hay que animarse a eso. Y la vieja y querida prometrina nos juega
nos ayuda mucho aplicando una teoría, cosa que podemos tener impacto sobre amaranthus, pero también sobre las poblaciones preemergentes, digamos, de coniza, de rama negra. Entonces, la cosa pasa por ahí, combinaciones con diflufenican, digamos, andamos muy ahí en eso, tratando de ajustar todo lo que se puede, el preemergente, como para tratar de solucionarlo lo mejor posible en forma preemergente. Y acá sí es clave que tengamos un cultivo uniforme y con buena cobertura lo antes posible. Bien, Mauro. Bueno, hay algunas preguntas también que me están haciendo. ¿Cuál es la propuesta de valor? O sea, ¿cuál es el atributo del nuevo ClearSol 2 Plus? Básicamente, es lo que venimos hablando, ¿no? Una eficacia de control que te la determina la combinación en las diferentes dosis de Imazamox, ¿no? Con un control posemergente de lo que es cobertura de maleza de hoja ancha nacida. Pero eso, como decías vos, también va de la mano de una persistencia al trabajar con diferentes o un rango de dosis, que es lo que venimos trabajando de base hace unos años, nos permite básicamente posicionar las diferentes dosis en función a la necesidad de días de persistencia que tenemos para el cultivo de girasol y también para problemáticas distintas de malezas y niveles de infectación o de presión o banco de semilla totalmente distintos, ¿no? Y eso también va aparejado a la flexibilidad que nos da el cultivo de poder usar una dosis por ahí, una dosis baja, que no tiene el 100% de performance, pero si nosotros la recomendamos con un preemergente de barbecho, logramos excelentes resultados, y a su vez también para esta zona en particular, donde los suelos restrictivos y la falta de precipitación en muchos años, nos lleva a la dificultad de poder rotar a un cultivo de trigo, a poder rotar a un cultivo de cebada, a poder ir a pasturas, no a un verdeo de regrasa, a un verdeo de avena. Así que eso creo que es el valor más importante o los 3 pilares más importantes que tiene el producto. La otra pregunta que nos están haciendo, bueno, que mencione algunos híbridos CL Plus que se puedan usar en la zona. Bueno, hay varios semilleros, ¿no?, que están trabajando fuerte en eso. Acá con el 350 CL Plus, está también Nidera con el 1600 CL Plus, está Nucid con Nusol 4170, está Brevan con el New Oleico linolénico y con el MG 460, así que bueno, hay un trabajo fuerte que venimos haciendo desde hace años, ¿no?, con muchas de las empresas en cuanto a la innovación de no solamente de herbicidas, sino también nuevos híbridos que salen al mercado. Estos híbridos que salen al mercado, nosotros trabajamos todos los años con screening en girasol, en donde básicamente ahí testeamos la performance y la selectividad del ClearSol 2 Plus. Y la otra, aparejado a lo que estoy hablando, la otra pregunta también que se menciona es si yo puedo utilizar un ClearSol 2 Plus en un híbrido Clearfield, y la realidad es que no. Nosotros, como les comenté, hacemos screening de híbridos de girasol. Hay una tendencia siempre a preguntarnos si podemos usarlo en girasoles Clearfield, y la realidad es que no. Siempre recomendamos que sean girasoles ClearSol Plus, porque en esos screening muchas veces vemos fitotoxicidad, y cuando el cultivo está estresado por un estrés térmico o falta de precipitaciones, esta fitotoxicidad puede ser mucho más marcada que lo común. Así que prácticamente estamos recomendando ClearSol 2 Plus en materiales CL Plus. Así que bueno, Mauro, también hay una consulta de los oyentes del apilamiento, ¿no? ¿Qué podés mencionar digamos, si bien el overlapping nos ha dado muy buenas soluciones en el control de estas malezas, también hay un apilamiento de residuos en suelo para el uso general de PPOs y algún otro sitio de acción, con lo cual, ¿qué opinión podés darnos sobre eso? Sí, bueno, en realidad uno acá, para manejar este tipo de cosas, obviamente exige conocer un poquito más de los herbicidas. Entonces, hay algunos herbicidas que tienen más chances digamos, de generar carryover que otros. En general, salvo algún caso puntual, los PPO que estamos acostumbrados a usar, o lo que tenemos en girasol, o usamos en soja, salvo por ejemplo un fomesafen, que hay
hay registros, digamos, pero que vienen de lote, a nivel de lote. A nivel de ensayo, donde hemos dejado todo constante, no hemos visto. En Estados Unidos sí, es muy común el carry de fomesafen para distintos cultivos, pero las dosis que se están usando son mucho más elevadas de las que se están usando acá en Argentina todavía. Pero bueno, fomesafen podría ser. Ahora, es muy raro que veamos, yo les diría que es muy poco probable que herbicidas como sulfentrazone o fluomoxacin generen carry. ¿Qué opinión tenés con respecto a eso? Justo nos están preguntando para ir contestando otra. ¿Qué opinión tenés del piroxasulfone? El piroxasulfone me parece un producto súper interesante. En girasol... En Rosetta lo hemos visto bien. Rosetta, fantástico. Excelente. No hemos visto problemas importantes de biotoxicidad, nada, con lo cual me parece que es una molécula que es básicamente, digamos, 8 veces más activa que el S-metolaclor. Es algo que se usa mucho. Entonces, o sea, 200 centímetros cúbicos o 200 gramos de formulado de piroxa te va a equivaler en performance a 1,600 litros del dual, ¿no? O del S-metolaclor. Entonces, lo vemos muy interesante porque no solo tenés un buen control sobre la mía, sino que también ayuda mucho al control de colorado, que es un mecanismo de acción que en general no genera problemas, es persistente a esas dosis. Cambiar, a veces, ¿viste? Hay mucha diferencia entre 160 y 200 de formulado. Los 200 son muy contundentes. Muy estable, muy estable. Entonces, pero lo bueno de eso es que vos podés llegar muy bien con gramínea, bien con colorado, apoyándote también un PPO, y sin chances de pensar en un problema de carry. Entonces es una molécula, si querés, muy noble desde ese punto de vista, que estaría muy bueno contar con registros en el cultivo, digamos. Eso yo creo que nos cambiaría mucho. Exacto. Otra consultita, el manejo de Conisa, nos preguntan, al igual que Amaranthus, ¿qué opinaste sobre el manejo de Conisa? ¿Alguna recomendación que te parezca relevante? Sí, bueno, yo ahí, digamos, había dejado por las dudas algunos slides. La clave acá es en el barbecho largo. El barbecho largo tenemos que manejar muy bien Conisa. Hay 2 flujos, uno es el largo y otro es a partir de agosto. En general el barbecho largo se lo maneja bien. El problema está cuando uno arranca muy tarde. Empiezan los barbechos ahora. Ya está con tamaños muy grandes y lo que estamos generando es controles foliares. Pero tenemos mucho rebrote. O sea, ya la clásica Grifo 2,4-D no la estamos viendo tan bien como antes. Salvo que trabaje con malezas muy chiquititas. Pero bueno, si solucionaste el problema en el largo, la clave es que, por ejemplo, nosotros en agosto, con los primeros nacimientos o sin nacimientos de Conisa, sabiendo lo que viene pasando en la zona con los nacimientos, apilamos, por ejemplo, prometrina. Entonces es una triacina que te permite mantener sin nacimiento Conisa. Si uno lo deja nacer y va a septiembre a controlar, ya empieza a controlar con ramas negras grandes y sabemos que hormonales y demás, al menos por ahora, estamos muy limitados en el uso. Es probable que a lo mejor en el mercado contemos en algún momento con algún hormonal sin persistencia que se pueda llegar a estar usando hasta preemergencia en el girasol, pero por ahora eso no está. Pero hay algo de eso. Entonces, la clave es que Conisa empecemos a manejarla con sus primeros nacimientos del mes de agosto, o preemergente de Conisa, con residuales ahí que nos permitan llegar lo más tranqui posible, porque no podemos hacer doble golpes y cosas raras cerca de la siembra de girasol. Por eso creo que girasol es el que más nos exige ser proactivo en el manejo de Conisa, sobre todo en el segundo flujo de Conisa, ¿no? Si tendrías que definir, dentro de las problemáticas que viniste mostrando y vinimos discutiendo, ¿cuál sería la maleza target para la zona más importante, la que le tendría más respeto y por qué, digamos? ¿En qué no estarías dificultando? Digamos, ¿cuál sería tu elección? ¿Cuál es la más importante? Mira, si la importancia la definimos por
Dificultad de control, por ejemplo. Dificultad de control o por disponibilidad de tecnología para controlarla y difusión. Exacto. Uno creo que debería pensar acá en Amaranthus, resistente a ALS y a glifosato. Porque encima, digamos, necesitamos los PPO subir dosis y a veces podemos estar limitados. Ahora, creo que es manejable la maleza. Después tenés un problema, o sea, lecherón, hay zonas muy complejas, girasoleras con lecherón. Con lecherones tienen que tener la IMI, sí o sí. Lecherón, lote con lecherón, no hay vuelta, girasol, clearsol, si no, no tenés opción. No tenés opción. Y después, digamos, puede haber algún caso puntual de alguna otra maleza, pero que no es lo común y que también dificultan las cosas en otros lugares. Después aparece cloris en algunos lugares, pero digamos, con la tecnología que tenemos la podemos manejar. Me parece que lecherón, digamos, se puede manejar también y Amaranthus también, pero me parece que Amaranthus es la maleza que ahora con la resistencia al glifo y ALS nos exige que el control sea muy preemergente porque después no tenemos opción. Post no tenemos opción. Bien. Mauro, ¿por qué crees que, un poco sé que tu trabajo también como asesor privado es buscar esos ambientes para el cultivo de girasol con híbridos de punta para lograr los márgenes más interesantes, ¿no? Donde vos hablabas hoy de una bonificación también por materia grasa, que era muy tentadora. ¿Por qué crees que tardó tanto eso en difundirse? ¿Por qué, digamos, qué faltó ahí, digamos? O danos por ahí los atributos en el cual, para que un técnico pueda desarrollarlo. ¿Cómo lo están haciendo? ¿En qué están pensando? Nosotros, digamos, el cultivo de girasol, nosotros, obviamente, si vos tenés a alguien que piensa el negocio, buscando los negocios, básicamente por la bonificación de alto leico, que en algunos casos las primas eran muy interesantes, pero había que buscarla y lograrla. Y la combinación de híbridos actuales con alto rendimiento. Yo te digo, hemos cerrado campos el año pasado, superficies de 1.200, 1.500 hectáreas de girasol, en promedios de 3.200 kilos con lotes de arriba de los 4.000 en algunos casos, ¿no? Son ambientes muy buenos para girasol, muy buenos, bien planteados, con híbridos de punta, pero que a veces para soja tienen cierta variabilidad, entonces hacer promedio con soja se complica. Entonces, el problema es, por ahí cuando uno se va, obviamente siempre el girasol fue decir, bueno, los ambientes más malos porque se la banca, densidades bajas, entonces hay veces que, digamos, haciendo el ajuste y dándole ambientes, uno puede obtener buenos rendimientos donde obviamente podés competir con la soja. En cuanto podés competir, cuando no competís con la soja, obviamente se termina corriendo. Eso es así. Pero bueno, y después, en algunos casos combinados, digamos, con planteos ganaderos, ahí tiene un plus. Entonces vos por ahí podés darle buenos ambientes, salís temprano, te buscaste un hilo que rinde muy bien, que bonifica muy bien y que a su vez a lo mejor tenés alguna bonificación por alto leico, que tampoco fue fácil conseguir este año semillas alto leico, ¿no? Y a veces también sea clearsol, o sea, las queremos todas, ¿no? Que bonifique bien, que rinda bien, que sea clearsol y a su vez sea alto leico. Pero bueno, el girasol yo creo que es un cultivo súper interesante. Me parece que todavía tenemos en algunos casos, que ya se empezó a estudiar hace muchos años, incluso de las manos de Azahir, con Antonio Hall y demás, y bueno, ¿cuáles eran, por qué teníamos tanta brecha entre rendimiento potencial y real? Entonces, tomando ahí esas cosas y dándole ambiente y ajustando estructuras, fechas de siembra y demás, empezamos a explorar rendimientos muy buenos en girasol, muy buenos. Así que nada, creo que es parte de eso. El girasol, cuando lo hacemos, salvo casos excepcionales, donde tenemos ambientes muy restrictivos, incluso con algo de sal, hemos encontrado que el único cultivo que podemos llegar a sacar, a lo mejor rendimientos de 1.000 y pico kilos, pero es el que nos da un número en esos ambientes.
Entonces, bueno, obviamente... Es productivo el ambiente, ¿no? Claro, entonces, bueno, ahí tenemos ambientes de eso. Incluso acá en América, que no es una zona muy girasolera, digamos, en los ambientes más limitados, hay años que con esos rendimientos y algo de bonificación, de 1000 y pico kilos, bonificación nos sirve. Tenemos de todo, pero cuando querés buscar potencial, lo podés lograr. Con ambiente y manejo, hoy el cultivo de girasol te permite explorar márgenes muy interesantes, muy interesantes. Mauro, nos consultan, creo que hoy mencionaste un poco el uso de imidazolinonas, pero nos consultan los flujos, sabemos que los flujos de euphorbia son varios, una maleza no es fácil de controlar. ¿Cuál es el residual que vos estarías recomendando en esa situación que estaría dando buenos resultados? Mira, en términos generales, saliendo de los cultivos, no hablando de cultivos, sino hablemos de la maleza solamente, hemos probado muchas cosas y no vemos nada que vos digas, che, qué bueno esto. Todos pueden tener entre 30 y 50, 60% de control. Flumoxacin es una molécula que en un cultivo de soja o en un cultivo de maíz hoy que tiene registro, podría llegar a darte a la dosis completa, que no podemos usar en girasol, un control aceptable y a veces muy bueno, pero tiene una cierta erraticidad. Ahora, cuando vos incorporás la IMI, ahí, o sea, hoy si me decís a mí es una IMI. O sea, siguiendo un poco el foco de la recomendación de un preemergente, ¿no? Con el repaso de la imidazolinona en maíces CL Plus, en este caso, como una muy buena alternativa en el control de maleza, ¿no? Qué importante es el preemergente para complementar hoy en día, sabiendo que también hay malezas que empiezan a ser resistentes a ALS, entonces necesitamos un complemento para la sustentabilidad del herbicida, y eso es lo que estamos trabajando desde la cocina de BAF en Arandí, para dar soluciones al mercado también en barbecho, ¿no? Sí. Cuando la maleza target es lecherón, en maíz necesitas la CIMI, en girasol necesitas la IMI y en soja necesitas la IMI. Nada más que en soja, digamos, con el viejo y querido pivot, digamos, entras y listo. Pero entra la IMI, sí o sí. Bien, bueno, hemos contestado el 100% de las preguntas, Mauro, hemos charlado bastante. No sé si hay algún tema que quieras apuntar o algún mensaje que quieras dar a la empresa, un poco también sobre el nuevo lanzamiento del ClearSol 2 Plus, del cual hoy la empresa está de fiesta, entre comillas, contento realmente por brindar al mercado un herbicida que da eficacia, persistencia y la flexibilidad que estábamos necesitando como atributo clave, ¿no? De empezar a ver, decir, che, bueno, para estas zonas restrictivas, y yo relego control ahí, pero voy a un cultivo de trigo, que estaría trabado en otras situaciones con otras formulaciones anteriores, pero que también complementando con ese preemergente logramos buenos resultados. Y bueno, un poco si vos querés comentar algo sobre el nuevo lanzamiento, o prácticamente algo que te haya quedado interesante como temática dentro de tu presentación, tenemos un ratito todavía. Hemos contestado durante esta charla informal que hemos hecho todas las preguntas que nos han dado la gente, así que muy, muy contento. Sí, mira, yo creo que obviamente trabajar con ustedes, ser un colaborador más en el desarrollo de esta tecnología en girasol, es sumamente interesante, porque obviamente BAF ha marcado un rumbo en girasol. Si querés, junto con otra compañía que fue la que desarrolló la Authority, digamos, pero el sistema ClearSol es clave, y girasol es clave. Y algo que me gustó ver mucho estos últimos 2 años que hemos trabajado con vos es lo experimental que tienen en camino en cuanto a selectividad preemergente, que necesitamos eso en girasol. Entonces, ojalá que este trabajo que venimos haciendo juntos de hace unos años en girasol con un nuevo preemergente que hoy no tenemos con esa performance y esa selectividad, ojalá lo podamos ver en el mercado en breve, no sé, 1 o 2 años más. Yo creo que obviamente el girasol ahí va a tener la posibilidad de manejarlo muy bien el tema de malezas, y sería un tercer salto, me parece, los dos que comenté hoy, más
en el manejo de malezas sumamente significativo. Y bueno, la verdad que es un gusto poder laburar con ustedes en el cultivo de girasol. Bueno, gracias, Mauro. Un poco, hoy hablamos de la dificultad, ¿no? de por qué no se adoptaba muchas veces un preemergente, y nosotros desde Arandí vemos esa dificultad que vos mencionás de no es fácil sacar un herbicida selectivo para un cultivo tan sensible, en donde sabemos que nos empezamos a retirar de la siembra y empezamos a perder el valor del producto, porque lo ideal sería que toda la persistencia de ese herbicida esté dentro del cultivo para que el cultivo cierre y logremos los rendimientos potenciales que esperamos al momento de planificar. Así que estamos muy a la expectativa en un futuro con nuevas estrategias. Así que bueno, nada, quería agradecerte a vos por la disertación, por esta charla técnica muy interesante. Agradecerle a la gente por toda la participación. Si hay alguna pregunta más, ahora la vamos a chequear, pero hemos contestado la gran mayoría. Así que, bueno, gracias, Mauro, y esperamos ahora al cierre de Aymar, que seguramente va a mostrarnos un video. Así que bueno. Bueno, gracias, Pablo. Gracias por la invitación. No, de nada, Mauro. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, muchísimas gracias, Pablo, por su presentación. La verdad que muy claro, muy buenos los conceptos que revivimos. Muchísimas gracias al público presente en este lanzamiento de ClearSol 2 Plus, el cual los invitamos a revivir en nuestras redes sociales.